parece un pórtico de una catedral gótica ahí todo puesto, y se ve fondo todo oscuro. Y dices, madre mía, ahí me tengo que meter. La apnea en una cueva es muy mental. La mente con la oscuridad, tú en tu dentro interior dices, uff, podré llegar, me perderé, esto cómo será. Ese momento que hay oscuridad es parte también interior, decir, no, Juanma, ¿estás bien? Y era como cada cueva un reto. Estamos pasando el Cabo de Hornos. Estamos saliendo ahora, que son las 10, llegaremos mañana hacia las 8 de la tarde aproximadamente. El que hace vela y el que hacemos apnea somos dos tipos de personas muy parecidas en sí. Yo me voy a ir a palo, ¿Sí? subo la mayor y tú me vas recuperando de aquí nada Voy más. recuperando, ¿Vale? siempre con esta vueltita aquí. Sí. El que hace navegación a vela, pues le gusta estar la solitud, el silencio. Que no deja de ser lo que buscamos nosotros cuando hacemos apnea bajo el agua. Ese silencio del mar, esa paz interior. ¡Guau! Mucho mejor, ¿no? Qué diferencia. Lo que me gusta es que al final te tienes que quitar el reloj y no puedes pensar en que voy a llegar a una hora exacta. Y al final esto es lo bonito de navegar, ¿no? Pues eso, que vas con el entorno. Podíamos estar horas prácticamente sin hablar, solo mirando el horizonte, escuchando el sonido de las velas. O sea, como una desconexión total. No, en esa cara misma hay 35 metros. Es la roquita que hay justo en medio. Vale. Y esta de aquí en medio, sí. Sí. El món de l'apnea fins ara està molt explotat a nivell competitiu. És com, a veure, vinga, baixar més, baixar més, baixar més. Lo hemos bautizado el cenote de Salgar. Hi ha tota una part que no està explorada, que és la de l'explorar, precisament, no? La del bussejar per divertir-te. I aquí a Menorca és un parc d'atraccions. Perquè està ple de coves amb càmeres d'aire, forats per entrar i sortir per allà. Es un poco impresionante porque no ves dónde vas aquí, ¿vale? Pero si llegamos al fondo y miramos para allá, veremos una salida súper grande, súper evidente. I la visibilitat que té, tampoc no la trobes a gaires llocs. Vull dir que va ser un regal. Cuando estás haciendo cuevas, lo que estás es más en el medio natural. Aunque seamos terrestres, pero ¿te sientes un ser acuático? Nos alejaremos un poquito y meteremos luego otra ceñida, pam, vale, al faro. Tengo que tirar para allá, ¿no? Para... Sí.
Entonces cuando tiro aquí, no, es que lo hago, claro, lo hago al revés. El que més em va treure al principi de l'apnea és que de cop podia posar en pràctica tota una sèrie de teories sobre meditació, sobre que tu crees el que tu penses, sobre que deixar la ment en blanc, estar present. Totes aquestes coses que tots les tenim tan clares després de llegir un llibre. Però a l'aigua, d'alguna manera, jo sempre dic que l'aigua no es pot mentir. Per mi és molt maco que l'aigua tregui com aquesta màscara, no? Que tots portem a sobre i posi de manifest el que hi ha en realitat. No? D'alguna manera, quan estic a l'aigua, és l'únic moment en què el meu cap està realment en pau. Suposo que és perquè hi ha alguna cosa que no faig bé fora de l'aigua, vull dir que està claríssim. Però mentalment, quan surto de l'aigua, estic en pau. Un motorino e un caprone. Esta es la primera classroom de la escuela. O sea, cuando era pequeña vivía justo aquí, con lo cual era mi patio. Vivía hasta aquí, hasta lo que tenía 6 años, que era muy pequeña, y luego solo venía en verano. Y entonces verano era como mi época feliz de la vida porque venía a Menorca, ¿no? Entonces lo tengo muy asociado a un sitio donde me podía relajar, no había normas, podía estar todo el día por ahí, era como la felicidad. Pero cada vez que necesitaba conectarme conmigo y que necesitaba un break y decir a ver dónde estoy, quién soy, dónde voy, venía a Menorca. Venía aquí, me pasaba una semana conmigo en estas rocas, o esas, y volvía a la vida. Asier Garmendi. No digáis mi nombre porque luego me van a buscar como remero. Búsquenlo en TripAdvisor o remero.com. No te fatigues, que mañana tienes que saltar. Tenemos hambre, ¿eh? Sí, hay hambre, hay hambre. Digamos la verdad. Más de uno en un... De camino. La verdad es que de crío habré ido unas 10 veces al mar, no mucho más, ¿eh? Porque mis padres no tenían coche y cuando yo era pequeño al mar pues te llevaban el coche y tal. No tenía una tradición de mar. Es más, yo nadaba fatal. Yo empecé a nadar tarde. Y todo fue porque en el 92 tuve una lesión esquiando, una lesión de rodilla, y todo lo que eran deportes de impacto con movimiento lateral de rodilla, pues no podía hacer. La verdad es que estuve unos años un poco perdido, hasta que encontré a un cuñado mío que hacía pesca submarina y me dijo: vente un día, acompáñame. Y en eso fue increíble. Bueno, de hecho es mi vida. No he entrado, entré poco a poco como un parte de mi hobby y al final es mi modo de vivir la vida y me dedico 100% a lo que es la apnea. Pues vamos a la catedral, que es una cueva preciosa. El suelo está a 20 metros de profundidad y hay una entrada súper grande de cueva. Claro, porque yo hago así, ¿vale? Yo estaré aquí con una luz, pero aquí hay 20 metros. Entonces, si tú pasas por debajo y no miras arriba y sigues nadando, la cueva sigue hasta 100 y algo, o sea que adiós. Si sigues, ya no hay nada. Y puedes seguir. Tachán, tachán, seguridad ante todo. La vuelta. Piernas de mujer.
La historia es que tú vas como 10-12 metros y tienes que ir mirando hacia arriba buscando ese punto de lucecita. Cuando lo ves, ya dices, ya está aquí. Y cuando sales y ves esa cámara de aire con estalactitas, con piedras de color, parece que estás en otro mundo. O sea, es que era increíble, o sea, y te queda una cara de tonto y dices... Entonces, esa sensación la voy a tener siempre grabada.